Con la presencia del doctor Fernando Sichero, él es cirujano cardiovascular, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Fernández y además director de todo lo que tiene que ver con los trasplantes en la ciudad de Buenos Aires. Así que un gusto tenerte en nuestro piso. También nos está acompañando Ezequiel porque, en las últimas horas se dio a conocer en relación al partido que estaba jugando el equipo uruguayo de Nacional y donde Juan Izquierdo sufrió una descompensación en el medio del campo de juego y como justo también tenemos que hablar de muerte súbita, la importancia, ¿no?, de la rapidez, del accionar en ese momento de los profesionales médicos dentro de un campo de juego para evitar las posibles secuelas de lo que tiene que ver con en este caso, una arritmia ventricular como sufrió el jugador. Exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, un placer. Y te aclaro, soy el presidente del Instituto de Trasplante. Ahí está, O sea, en Cucay para todo el país, cada una de las jurisdicciones tiene una delegación y nosotros somos el Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto, gracias por aclararlo. Sabía que tenía que ver con los trasplantes, pero no sabía exactamente en qué institución. Sí, digamos, podemos hacer un resumen, digamos, de lo que le pasó como caso problema a este jugador de fútbol, pero entender lo que es la muerte súbita. Primero de todo, la primera causa de muerte en el mundo sigue siendo la enfermedad cardiovascular. Esa es la primera causa de muerte. La segunda causa de muerte son los accidentes cerebrovasculares. Casi con los tumores. Y la tercera causa de muerte son los accidentes de tránsito en la gente joven, ¿no? Eso es lo que más gente se lleva. Ahora, ¿por qué la muerte súbita sigue siendo de todas la primera causa de muerte? Y ahí tenemos que entender algo para tratar cómo lo podemos ayudar. El corazón nos da cantidad de vida, mientras que el cerebro nos da calidad de vida. Quiere decir que la simbiosis entre corazón y cerebro es lo más armonioso para que el cuerpo viva en plenitud. Ahora, el corazón late 100.000 veces por día y en una persona de 80 años latió 3.000 millones de veces. Por lo tanto, la vida la da porque se mueve. Y entonces, ¿qué es la muerte súbita? El paro del corazón. Y nosotros decimos generalmente que la muerte súbita se da de dos maneras. O el corazón late a una velocidad tan alta que en vez de contraerse tiembla, que es fibrilación ventricular, o el corazón se para directamente y deja de latir. Para los que dicen que se aumenta la frecuencia cardíaca hasta que se fibrila, uno tiene dos causas. En los jóvenes, menos de 30 años, un problema eléctrico del corazón. Y en los mayores de 30 años, generalmente, lamentablemente, está relacionado con la irrigación del corazón. Que tenga placas de ateroma y esas placas de ateroma dejan de irrigar el sistema de conducción, que son como los cables que llevan la electricidad en el corazón, y el corazón se fibrila. Por eso uno dice que, en este caso, hombre joven de buen estado general que está haciendo un deporte de alta competencia, entonces la frecuencia cardíaca está muy rápida, tiene la arritmia y uno ¿qué hace frente a la arritmia? Y lo hablábamos en el corte, no estamos con el masaje cardíaco, la RCP, salvando el corazón, estamos salvando el cerebro, el que nos da calidad de vida, porque el cerebro tiene un problema. Está hecho para transmitir corriente. Entonces, las células del cerebro no pueden producir energía sin oxígeno. Claro. Entonces, ¿qué hacemos cuando le hacemos el masaje cardíaco? Le llevamos sangre oxigenada al cerebro para que el cerebro no se muera. Por eso yo he tenido por ahí a algún paciente mío, lo he masajeado 47 minutos. Y por eso la importancia del RCP, ¿no? Sin que ninguna todos duda. vamos a RCP. Pero los sin cursos ninguna cada vez duda. son más habituales también, ¿no? Sí, yo creo que hay una concientización de la gente. ¿Sabes por qué? Porque el RCP, de alguna manera, garantiza la empatía, la solidaridad para el otro. Y la mayoría de la gente que lamentablemente hace un paro cardíaco, no lo hace en un sanatorio o en un hospital. Lo hace en su domicilio, lo hace practicando algún deporte o lo hace en la calle. Entonces, la mayoría de la gente
que por suerte sabe RCP, salva mucha más vida que los médicos. Claro. Y lo que decía usted, la calidad de vida, porque los primeros 6 minutos, 8 minutos para lo que es el oxígeno del cerebro y para la secuela posterior, porque a lo mejor ese paciente puede salir del paro, pero puede quedar con secuelas neurológicas a causa de esa poca irrigación que sufrió el cerebro en esos primeros minutos. Lamentablemente me parece que es el caso de este jugador de fútbol. O sea, uno dice, ¿cómo puedo actuar? Hay que tener esos 5 o 10 minutos de temple. Ver a la persona, no tiene pulso, no respira. Empezamos a hacerle masaje. Puede ser que no le veamos por ahí, que no sepamos tomarle muy bien el pulso. No importa. No importa. Mal no le vamos a hacer. Claro. Está absolutamente demostrado que el masaje cardíaco hecho por una persona que sabe nada más que la técnica, salva más de la mitad de las vidas que se hicieron. O sea, si no lo hacemos, 0%. Es mejor una costilla rota que una persona que Pero se desmaya. totalmente. Por eso les digo... ¿Por qué se dejó de hacer, junto con el masaje cardíaco, lo que tenía que ver con la respiración boca a boca y ahora solamente se ejecuta el masaje cardíaco? Bueno, yo hace muchos años que soy cirujano cardiovascular y siempre sentí, digamos, con mi maestro Favaloro, que nosotros llegábamos tarde. ¿Por qué? Porque el paciente ya está enfermo. Entonces, en los últimos años, los últimos 10 años, he planteado un cambio de estrategia. Sigo haciendo lo que hago. Es más, ahora estoy con el tema de trasplantes. Pero hace unos meses edité un libro para población general exclusivamente relacionado con prevención. Sí. Prevención del corazón, prevención de las enfermedades, y tiene un capítulo de RCP. Para personas legas, no tienen por qué ser profesionales, claro. Pero ¿qué decimos cuando decimos esto de proteger el cerebro? ¿Por qué tenemos que hacerlo para proteger el cerebro? Porque si no lo hacemos el masaje, directamente la probabilidad de sobrevida es 0. Claro. Si lo hacemos, aumenta casi el 50% las probabilidades. Y no tenemos que ser médicos. Entonces uno dice, yo me preparo. ¿Es muy complicada la preparación? No, para nada. No, para nada. ¿Es muy difícil hacerlo? No, para nada. No, tal vez hay que estar más preparado emocionalmente para afrontar ese momento donde una persona tal vez se desmaya o pierde la conciencia, que es donde uno generalmente como que se pone en blanco, ¿no? Pero si pasás esa barrera, después técnicamente no es tan difícil. No es tan hacerlo. difícil. Y encima, como dice ella perfectamente, ¿por qué dejamos de hacer la ventilación? Nosotros normalmente despiertos respiramos 16, 18 veces por minuto. 16, 14. Cuando dormimos podemos llegar a respirar 6 veces por minuto y no nos asfixiamos. Como el cuerpo no necesita tanto oxígeno, la frecuencia respiratoria baja. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que si se para el corazón, todavía hay un montón de oxígeno adentro de los pulmones. Entonces es mucho más efectivo masajearlo 30 veces y ventilar 2 que masajear 5 o 10 veces y ventilar. Porque con la cantidad de oxígeno que tenemos en nuestros pulmones, con ventilar 2 veces por minuto, en ese momento alcanza. Claro, sobre todo cuando encima venía de hacer una actividad física donde hay un exceso de aumento de la frecuencia cardíaca en ese momento. Algo muy interesante que usted dijo, y yo le pregunto en relación a la prevención para la gente que nos está mirando. Cuando uno hace esta diferencia, ¿no?, de menores de 30, mayores de 30, que en una época fue mayores de 40, menores de 40, en relación a las causas de la muerte súbita. Cuando es, como en este caso, una cuestión eléctrica, pues es una persona muy joven. La prevención es solamente hacer estudios como para ver que no haya algún problema de base eléctrico en el corazón, porque seguramente cuando hay alto rendimiento estos estudios fueron realizados, entonces uno no entiende muy bien por qué la causa. Lo que pasa es que uno tendría que plantear la probabilidad y la posibilidad. Claro. Entonces, bioestadísticamente, la probabilidad con la posibilidad existe. Les doy el mejor ejemplo. Yo saqué un escarbadiente de adentro de una persona, entero, que se lo había tragado. Wow. A los 6 meses se infectó porque no había tomado bien el antibiótico para sacarse una muela y apareció en el Hospital Fernández. Y nosotros no sabíamos qué tenía porque tenía un escarbadiente. Y como era de madera, los estudios radiológicos no se veían. Yo me di cuenta que era un escarbadiente en el momento de sacárselo adentro del quirófano. Le abrí el corazón y tenía un escarbadiente. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque
¿Qué probabilidad existe de que una persona se traga un escarbadiente y yo se lo saco? Es casi nula. ¿Es posible? Sí, todo es posible. Entonces, probabilidad de que una persona de alto rendimiento tenga una muerte súbita es probable. ¿Es posible? Muy poco posible. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que el deporte más conocido del mundo es el fútbol y sin embargo, de cada 100.000 jugadores a uno le pasa. Ahora, ¿cómo podemos prevenirlo? Los deportistas de alta performance necesitan hacerse estudios mucho más seguidos que nosotros. Están sometidos a chequeos generalmente. Exacto, pero ¿qué no les sirve a ellos? ¿A nosotros nos sirve un electro? Sí, nos dice que está todo bien. Pero el electro es una foto. Yo saco una foto y me documento. Y ustedes me pueden decir, soy malo, soy bueno, le pego a mis hijos, voy a la iglesia. No. Si le muestro un álbum de fotos mías, ahí me pueden decir cómo soy. Entonces, ¿qué es un álbum de fotos para los deportistas? La ergometría. Hacerle un electrocardiograma dinámico. Hacer un ecocardiograma para ver cómo se mueve. Cómo funciona el corazón en movimiento. En movimiento. Como el motor de un auto, pero acelerándolo. Entonces uno dice, esas personas, por supuesto, una vez por año tienen que hacérselo. Población general. Si no tengo factores de riesgo familiares, a partir de los 35 una vez por año. Si tengo factores de riesgo, hay que empezar a los 30. Ahora, miren que la muerte súbita del lactante no tiene nada que ver y es una cuestión que el niño aparentemente nace con algún problema eléctrico, pero sí saben que demostraron en el niño factores de riesgo. Madre fumadora o padre fumando con el niño o supermaxi abrigado. Esos factores de riesgo demostraron que tiene más probabilidad de muerte súbita al niño. Ahora, un niño que entra a primer grado, y esto sí se lo digo a toda la población, es imposible que un niño que entra a primer grado no tenga un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque los niños a veces tienen fallas en la forma del corazón. Tienen algunos agujeritos que todos los tenemos y se tapan y a veces no se... Y entonces el niño tarda mucho tiempo en hacer síntomas. Entonces, un ecocardiograma al niño antes de entrar a la primaria. Bien. Todos los pediatras lo saben. Todos los niñitos hasta el año tiene que tocarle los pulsos de los pies. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad de los niños donde la aorta, que es el tubo que sale del corazón, se achica como un reloj de arena. Se llama coartación aórtica. Entonces el pediatra, con solo tocarle el pulso, se da cuenta si tiene eso o no. Entonces, ¿a qué volvemos? Al médico que previene. Claro. No el especialista de ojo derecho y de ojo izquierdo. Al médico que previene, que contiene. Y como médico de cabecera, obviamente no tiene por qué estar especializado, y mandarlo al especialista. Totalmente. Por eso la muerte súbita yo creo que es más prevenible con una educación muy buena de la población general que de la propia medicina. ¿Se entiende? Sí, qué importante también lo que dice, porque en relación a que muchas veces los pacientes piden para los aptos médicos, ¿no? Doctor, hágame un apto médico. No, bueno, venga al consultorio y le hacemos todos los estudios, porque a veces por esto de zafar de un apto médico para empezar un gimnasio, esto que usted dice, se pueden prevenir tantas muertes súbitas solamente con acudir al médico y realizarse los estudios pertinentes. Muchas gracias por haber venido, fue muy claro. Una cortita. Sí, obvio. Y aprovechando también, mostramos que tiene un libro, ¿no? Sí. Él tiene un libro para mostrar. ¿Cómo venimos con el tema de trasplantes? Que lo hablamos un poco fuera de aire. Acá estamos viendo la imagen del libro de usted. Una guía para prevenir enfermedades cardiovasculares. Este es el que usted nos mencionaba hace un rato. Exactamente, para población general. Para población general. Exactamente. ¿Cómo venimos con el tema de los trasplantes? Y el trasplante del corazón. ¿Hay donantes, no hay donantes? ¿Hay faltantes acá en Argentina? ¿Cómo estamos con eso? Digamos, el trasplante... Hay que entender una base, aparte de científica, la más importante de todo es emotiva. Dar un órgano es dar vida. Donar órganos salva vidas. Si no hay órganos, no hay trasplante. Entonces siempre vemos el final, el niño o el adulto que recibió un trasplante, pero no vemos el que dona. Claro. Y el que dona es igual o más importante que el que recibe. Porque un corazón batiente, ¿qué quiere decir? Una persona que dejó de ser persona porque no tiene más cerebro, pero el corazón todavía le late. 7 personas salva. Los 2 pulmones, el corazón, el hígado, los riñones, el intestino y el páncreas, más las córneas. Y uno dice, qué maravilla que uno pueda generar eso. Hoy por hoy,
hay muchos potenciales donantes en Argentina, pero hay pocos donantes reales. O sea que hay mucha más gente que podría ser donante y sin embargo en la práctica no tenemos el volumen relacionado directamente con la cantidad de gente que pierde la vida. Entonces uno dice, ¿cómo podría mejorar eso? La ley está. 2018 la sociedad en conjunto le dijo a la medicina, señores, a partir de ahora todos somos potenciales donantes, le sacamos el problema a la familia de decir sí o no. Y la única... Antes vos tenías que autorizar. Exacto. Ahora, la única manera de que uno no sea donante, porque es un tema personalísimo, es que lo ponga en el documento de identidad. Si no lo pone en el documento, cualquier persona que fallece o tiene muerte cerebral es donante y la familia no se puede negar. Pero la familia lo hizo para sacarse el peso. Totalmente. Y hoy por hoy estamos bajos. Tendríamos que estar en casi 20 personas por millón de habitantes y en Argentina estamos en menos de 10. O sea que es un problemita. Ahora, un mensaje general. Uno quiere ser bueno en la vida, ¿no? Entonces es solidario, es religioso, cría una familia. Entonces José Martí decía, escribir un libro, ¿sí? Plantar un árbol, tener un hijo. Escribir un libro yo puedo o puedo leer 1000 libros. Plantar un árbol yo puedo o cuidar 1000 árboles. Tener un hijo puedo o lo puedo adoptar. Pero lo que es absolutamente personalísimo es donar un órgano. Entonces me parece que con esas 4 cosas, ¿no? Uno, digamos, y no importa lo económico, se siente pleno de vida, que si lamentablemente la desgracia, ¿no?, de perder, digamos, la vida, hace que la vida de una persona pueda seguir en otra. Perfecto, Fantástico. clarísimo, clarísimo. Un muy lindo mensaje entonces para cerrar esta nota. Doctor Fernando Sichero, muchísimas gracias. Un lujo realmente tenerlo en nuestro programa. Y además aclarar este tema tan actual, ¿no?, de que está ocurriendo y ojalá, bueno, que se pueda actuar más rápidamente para evitar tantas muertes súbitas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por invitarme. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.